Ya, ahora sí. Como les mencionaba, lo que estamos viendo tiene que ver con las reglas de estilo. La clase de ayer vimos la de Google, lo que estamos viendo ahora es la de Spring. La verdad es que si es por seguir alguna, ustedes son libres de hacerlo, pero sí ajustense a la utilización de una. En este caso, la de Spring dice que en el documento dice que está basado en la de Google y tiene algunos elementos, por ejemplo, que la indentación se utiliza fíjense en este caso, en la indentación, en el caso de Spring, se usan tabs, no espacios, que es todo lo contrario a lo que hace Google. Los saltos de líneas son LF y no DOS, que no pueden haber. ¿Conocen lo que es el trailing white space? ¿Saben lo que es eso? Quizás sí, pero no por concepto. Quizás no por el nombre, quizás. ¿Cuál será? ¿Alguien lo conoce? A ver, Karina, ¿te suena? No. Fíjate que mira, a ver, voy a echar a correr mi Android Studio para que lo vean porque es muy fácil de entender. A ver, ahí está partiendo, aquí partió, y ahí estoy abriendo Android Studio. Entonces, fíjense que los trailing white space son todos estos espacios, son espacios. Por ejemplo, vamos a tener aquí fíjense, miren, acá hay un main activity, ¿se fijan? Y miren, me voy a posicionar aquí al final de la llave, se está viendo, ¿no es cierto? Ahí, Sí, se ve. fíjense, sí, y fíjense que miren, le voy a agregar espacios. Estoy presionando la barra de espacio. Y después en esta otra línea también le voy a agregar espacios. Hartos espacios. ¿Se fijan? Entonces la pregunta que les hago es, ¿se ven los espacios? ¿Los ven ahí o no? No, no aparece. No se ven, pero creo que cuando uno selecciona, si uno quiere hacerle un control C, como que sí se copian esos espacios. Si fijan, mira, si los selecciono, como que tampoco aparecen. A lo mejor para acá, no sé. Entonces, lo que dice particularmente esta norma de codificación, que es bien estricta al respecto, lo que dice es que no pueden haber espacios en blanco después. Estos espacios en blanco que esos que están ahí, eso no pueden ir. ¿Se fijan? Ahora, ¿cómo los detecto? Bueno, en el caso de Android Studio e IntelliJ, tiene una opción por acá que dice ver algo, ver. mm, yo no me acuerdo, está por acá. Configure source wrap. Mm, no, entonces hay que verlos acá en el editor. Settings, editor, Virtual Space. Claro, y mira, si ustedes se fijan, en esta opción Editor General, lo que dice acá, mira, no sé si se alcanza a ver, es muy chiquitito, pero dice on save, al momento de guardar, remueve los espacios en blanco, los trailing space, todos los espacios que vienen después. ¿Te fijas? Entonces podemos seleccionar esas dos opciones. Sí. Y ahora lo que va a ocurrir es que, fíjense que voy a agregar varios espacios, voy a guardar el archivo, y lo que debería pasar acá, te fijas que desaparecieron. Se fijan, ya no me puedo mover hacia allá. Entonces, esa es una regla que lo que dice es que no se permite el ingreso de código que tengan espacios en blanco después. ¿Por qué? Porque obviamente son molestos y no se ven. Se fijan, hay algunos plugins, no sé si, no sé si acá en IntelliJ existe algo. Trailing, trail. No veo que existe una extensión que lo haga.
Sí, hay algunas extensiones, particularmente, por ejemplo, para Visual Code, que los marca. Si se encuentra con espacio a la derecha, te los marca de color rojo. Parece ser que, al menos aquí en Android Studio, no existe un plugin que lo haga. A no ser que tenga algún nombre. No, no sé. Bueno, entonces, el punto es que estas reglas son bien estrictas al respecto. Fíjense lo mismo, en la estructura de los archivos tiene que la licencia, bla, bla, bla. La licencia, miren, la licencia dice que en el caso de, Spring, tiene que tener este bloque, así, tal cual. ¿Se fijan? Entonces, luego vienen los imports, etcétera, etcétera. El formateo. Entonces, el punto es que todas estas reglas son las que nosotros de alguna manera queremos incorporar dentro de nuestro código. Entonces, bueno, acá existe, ¿se acuerdan que yo les pedí que instalaran un plugin que se llama Check Style? Este es Check Style IDEA. Sí. Entonces, este plugin que se llama Check Style IDEA, les voy a mostrar la página del plugin, este que está acá. Y bueno, la característica que tiene este plugin es que, tal cual como lo dice acá, fíjense que el plugin provee un scanning, una revisión de código en demanda o a tiempo real, justamente para verificar las clases Java dentro de una aplicación. O sea, este plugin lo que hace es aplicar una cuestión que se llama Check Style. Acá está. Esta herramienta. Y esta herramienta lo que hace es, ¿se fijan? Aquí tiene plugin para todo. Y lo que hace la herramienta es, tú le das un conjunto de reglas y esta herramienta lo que hace es aplicar estas reglas sobre tu código para asegurarse que estas reglas se cumplen. Entonces, fíjense que, por defecto, cuando nosotros instalamos el plugin Check Style, aparece acá abajo, ¿se fijan? Dice que no tiene una configuración activa y si le hacen clic ahí, van a aparecer dos por defecto. Se ve muy chiquitito, pero ustedes que tienen Android Studio instalado las pueden verificar. Una se llama la Sun Checks y otras son las Google Checks. Entonces, fíjense que voy a seleccionar la de Google, le digo ahí, y luego acá abajo tiene el botón Play que dice Check Current File. Entonces, lo que es, cuando presiono el botón Play, lo que va a hacer es revisar, ¿se fijan? ¿Se dieron cuenta que aparecieron ahí varios warnings? Entonces, estos warnings lo que me está diciendo es que en el caso de este archivo, tengo algunos problemas, por ejemplo, acá miren, en la línea 4, que es el de la licencia, dice que la línea es más larga de 100 caracteres. Y claro, si reviso ese lado, efectivamente, es más larga de 100 caracteres. Entonces lo que tendría que hacer ahí de alguna manera sería formatear este código. ¿Se fijan? Entonces lo que podría hacer sería, bueno, empezar ahí a directamente restringir la licencia, o podría configurar esto para que efectivamente corrija ese problema en forma automática. ¿Se fijan? Entonces, allá hay un warning. Después dice, bueno, las tres líneas, después dice que hay una separación extra. Acá hay extra separación en import. No, eso está bien, no es ningún problema. Javadoc, fíjense, me dice, la clase MainActivity no tiene un Javadoc, no tiene la documentación. Entonces, voy a agregar la documentación de MainActivity y siempre tengo que agregar el autor. Router. ¿Se fijan? Luego, ¿qué más? Me dice que esto tiene... A ver, echemos una correo de nuevo. Javadoc tiene un error no viable. Ah, claro, el correo electrónico no se escribe así. Lo voy a dejar así nomás. Después, dice que
el método, la definición, indentación de 4 debería ser 2. Ah, y este es un detalle que tiene las reglas de Google. Google, fíjense que Android Studio por defecto ocupa 4 espacios de indentación. Los locos de Google dicen que son 2 nomás. Esto debería ser como por ahí. ¿Se fijan? Entonces uno puede configurar estas reglas, lo puedo hacer directamente acá en Settings, en Editor, y acá dice el Code Style, en Java, y fíjense que aquí aparecen, por acá lo voy a agrandar un poquito, pero aquí aparecen todas las reglas que yo puedo configurar automáticamente para que Android Studio, o por definición IntelliJ, también les aplique. Por ejemplo, fíjense acá, en el caso de Google, en el caso de Sun, lo que decía es que hay que utilizar espacios. En el caso, por ejemplo, que vimos recién de Spring, decía que había que usar tabulación, entonces simplemente acá le hacemos clic y se cambia a tabulación, ¿se fijan? Entonces, como vamos a usar las de Google, simplemente vamos a usar 4 espacios. En el caso de Google dice que son 2, así que le vamos a cambiar a 2, la indentación en 2, ¿se fijan? Que inmediatamente cambia la indentación, esto lo vamos a colocar en 4. Después, los espacios. ¿Cuándo hay espacios? ¿Antes o después de un if? Por ejemplo, a ver, ¿dónde hay un ejemplo de if? Acá miren. Ahí hay un ejemplo de if. ¿Se fijan? Si yo selecciono esa opción, fíjense que justamente después del if y antes del paréntesis, ahí dejo un espacio. Por ejemplo, en los métodos. ¿Se fijan? Entonces, ustedes lo que pueden hacer es, y hay hartas opciones, muchísimas, las líneas en blanco. Por ejemplo, ¿cuántas líneas en blanco consecutivas se permiten? El Javadoc. ¿Cómo se...? A ver. Claro, miren, justamente acá le voy a decir que haga un wrap, cosa que me deje molestar esa línea de la número 100. Después, por ejemplo, los import, use single class, use full. El orden en que pueden ir los métodos, por ejemplo, primero los públicos, después los protegidos, después los privados. Y así otra serie de reglas. A ver ahora. Ah, no, no formateo. Debería haber formateado. Ah, claro. Enable wrap. Ahí sí. A ver ahora. No, tampoco. Va, no sé. Debería formateado que está. Pero el punto es que podemos configurar todos estos elementos. Entonces, bueno, ya que vimos las distintas reglas de estilo, vamos ahora les voy a pedir que, al menos en los desarrollos que hagamos directamente en Android Studio, se apliquen estas reglas de estilo. Obviamente vamos a utilizar, en nuestro caso, nos vamos a quedar con las reglas de estilo de Google. Así es que, de ahora en adelante, cada vez que desarrollamos código en Java para las aplicaciones móviles, lo que voy a hacer es revisar que efectivamente todas estas reglas se cumplen. Bueno, ahí sí. Bueno, las reglas de Java, esas ya las habíamos visto. IntelliJ, como les digo, trae sus propias reglas. Acá está el plugin check style. Ahí está alguna manera de donde podemos configurarlo. Entonces, fíjense que vamos a irnos a ese link. Cosa de mostrarle efectivamente cómo funciona esto. A ver si funciona. Acá está. Vamos a pegar ahí. Fíjense que si ingreso a esa URL, nos vamos a encontrar con toda esa configuración, que es un XML bien largo. Y esto simplemente lo que vamos a hacer es guardarlo. Lo voy a guardar en alguna unidad por ahí. IntelliJ. Y simplemente code style.
y vamos a importar un esquema. Entonces, regresamos para acá. Voy a cerrar ese check style, nos vamos a File Settings, Code Style, acá está esquema, ¿se fijan? Acá hay un botón que dice Import Esquema en Steam. Intel IDEA, ahí está, seleccionamos dónde lo dejamos, en este caso, ahí está, digo OK, to Google Style, to Project Current Schema, digo OK, listo. Y acá ya fueron aplicadas las reglas de código que son las de Google. A ver, y ahora, code, reformat code. Fíjense que le puse reformatar código y miren, me dejó 2 espacios, ahí me dejó los 4 espacios, fantástico. Entonces que parece ser que está funcionando. Entonces con eso, rápidamente, ahora, lo interesante, fíjense que si ustedes dejan líneas en blanco y se van aquí a Code, donde dice Reformat Code, que el equivalente es Control-Alt-L, Control-Alt-L, si ustedes se fijan, al momento de presionar Control-L, automáticamente reformatea el código. En este caso, a ese también le falta ahí un método, o sea, perdón, un Javadoc. Y, como les decía, tienen las de Oracle y las de Google. Ahora, así se ve más o menos una clase. En este caso, fíjense que tiene el copyright, luego vienen los packages, luego viene la descripción o el Javadoc de la clase, cada uno de los atributos, y cada uno de estos atributos está comentado. Fíjense que tienen ahí el comentario, tienen su Javadoc. Fíjense que está el constructor también tiene sus parámetros. Si es que hay get, fíjense que hay un get nombre completo, también tiene comentario Javadoc, y esto de alguna manera es lo que nos está diciendo que estamos desarrollando código de calidad. Ahora, eso en el caso de Java. En el caso de PHP, PHP tiene su propia regla que se llama el PCR12. No sé si alguno de ustedes ha programado en PHP. ¿Hicieron algo, al menos allá en Ingeniería de Software? Laravel y esas cosas. En Laravel, claro. Oye, ¿y usaron alguna de estas reglas? Ninguna. Estoy casi seguro que no. Claro, entonces. A ver, está Franco. Franco, ¿tú usaste alguna de estas reglas? No, ninguna. ¿Ninguna? No, Ya, nada, yo programé nomás. Y listo. Oye, ¿y qué te parecen? ¿Tiene sentido? No sé, o sea, supongo que sí. O sea, depende si uno quiere programar con reglas, igual sería un código más legible, más de Sí, calidad, pero fíjate que la verdad es que no es tan optativo, y de hecho yo lo exijo en este curso y en todos mis cursos, y tiene que ver un poco con que en el desarrollo profesional justamente te piden la utilización de estas reglas. Si tú vas a una empresa, por ejemplo, están haciendo la práctica o algún desarrollo, y no le piden este tipo de. Usualmente es como un pequeño manual que te entregan al comenzar las actividades. Si no te lo están entregando, es que yo sospecharía un poco de la calidad de esa empresa. A veces, claro, uno dice, no, si en realidad como que da lo mismo, como que el código se tiene que autodocumentar, etcétera, pero la verdad es que la realidad dice que eso no funciona del todo. ¿Se fijan? Entonces está Franco, Gustavo, Joel, José. José, ¿en tu caso has usado algo de eso? No, nada. ¿Y Luis? Luis, ¿en tu caso has usado algo de eso? No está Luis. Marcelo, ¿has usado algo de eso? No. ¿No? ¿Y qué te parece? ¿Le encuentras sentido? No sé. No sé si tiene sentido. ¿Sí? ¿Te parece que son que de alguna manera te ayudan a la codificación? ¿Sí? Súper. Oye, y Miguel, ¿en tu caso? No las has usado. Oye, qué extraño que no las has usado. Ya, súper.
Sigamos. No sabían que existía. Ah, bueno, se las presento. Te las presento, Sebastián. Espero que de alguna manera le encuentres valor. ¿Sí? John Min, en tu caso tampoco no la habías usado. Son bien útiles, son bien útiles. Bueno, en el caso de PHP, les vuelvo a decir que existe también esta regla de codificación. También es. Ahora, esto existe para todos los lenguajes. O sea, si ustedes van a programar en C#, tiene su propia regla de codificación. Si utilizan PHP o Java o JavaScript, por ejemplo, o Node.js, todas ellas tienen sus propias reglas. Entonces, en general, lo que uno trata de hacer es seguir estas reglas, cosa de que efectivamente el desarrollo sea lo más profesional posible. Recuerden que eso hace la diferencia entre un programador y un ingeniero. Y nosotros somos ingenieros. Cristian, en tu caso, algo de eso lo habías usado, ¿no? Nunca. Cristian, ¿has usado eso? ¿Para mí? Sí, sí. Cristóbal. Y no, Ah, vale, no, me no lo corta he el usado. nombre, me corta el nombre, disculpa. Oye, Pablo, ¿está Pablo? ¿Pablo Herrera? Tampoco. Yo nunca. Bueno, pero ahora ya saben cómo utilizarla. ¿Sí? Sebastián Murquío. ¿Lo viste cómo se usa, no es cierto? Sí, La, profe. penú- la penúltima. ¿Cuál es la penúltima? ¿Esta La que que dice? dice de los espacios en vez de tabulación. Que dice que efectivamente tienes que usar 4 espacios y no la tecla tabulación. Ahora fíjate que, mira, Android Studio en ese sentido es bien inteligente porque fíjate que voy a presionar la tecla tabulación. A medida que voy presionando la tecla tabulación, lo que en realidad se están insertando ahí son espacios. Estoy seguro que por acá hay una opción que me muestra esos detalles. Alguna vez lo vi por aquí. O por acá. Ya, bueno. Pero estoy seguro que. Quiero perderme, pero quiero que lo vean aquí. Aquí en general. Software. Show Train Space. Estoy seguro que aquí hay una opción. Lo que pasa es que uno no las usa mucho. El esquema, el estilo. A ver. Spaces. Inspection, no. General. No. Code completion. Basic. No. Code folder. Editor tab. Esa opción es buena. Postfont. Esquema. No, ya no la encuentro. Ya, me quedo ahí con la tarea para buscarla. Creo que era en apariencia. ¿En la apariencia? Sí, en ese mismo menú, arriba. Acá. Literalmente hay una opción que se llama mostrar espacio en blanco. ¿Dónde? No la veo. No me sale acá en apariencia. ¿Acá? En una página que encontré en Stack Overflow. Sí. Editor general. En editor. Ahí. En editor general, ya. Apariencia. Apariencia. Sí. Acá está. Bien. Entonces, acá, show wet space. Y no nos interesan los. Bueno, si le decís, miren, voy a correr por acá y si le coloco apply, ¿se fijan que aparecen unos puntitos? ¿Se alcanzan a ver o no? Muy chiquititos. Sí, son los espacios, ¿cierto? Justamente, son los Son espacios. los caracteres ocultos del sistema. Claro. Ahora, por ejemplo, a mí me podría ser cómodo no mostrar los leading, que son los que están a la izquierda, tampoco los que están al medio, sino que solamente mostrar los que están después. ¿Se fijan? Y miren, solamente fijan que si agrego espacios, aparecen ahí los puntitos. ¿Se fijan?
pero al momento de guardar la clase, voy a irme aquí, File, Save All, ¿te fijas que desaparece? Entonces justamente ahí está la opción que me permite identificar rápidamente cuándo esos valores ocurren o no. Bueno, en el caso de la necesidad de PHP, porque lo vamos a utilizar en la próxima clase, también tiene sus propias reglas. Y bueno, ¿qué cosa es esto del TDD? Y el TDD se conoce como el diseño guiado por pruebas. Para los amigos se le dice TDD. Y lo que dice acá es lo siguiente. Lo que hay que hacer, y se tiene que hacer en ese orden, no en otro, lo que dice es muy simple. Primero, lo que usted tiene que hacer primero, antes de escribir cualquier cosa, es escriba las pruebas. Primero escriba las pruebas y después escriba código hasta cuando la prueba simplemente pase. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, los pasos que dicen acá es, en general se suelen utilizar pruebas unitarias, se escribe una prueba y se verifica que la prueba falla y después se implementa el código hasta que la prueba pase. Y luego simplemente se refactoriza el código escrito. La idea de esto es generar, la idea de utilizar el software o el TDD tiene que ver con que queremos generar código limpio que funcione. Y la idea es que como los requisitos usualmente yo los puedo traducir directamente a pruebas o al menos con algún poquito de esfuerzo, lo que puedo hacer es que el código efectivamente me garantice de que estas pruebas van a de alguna manera funcionar o no. ¿Qué beneficios tiene el TDD? Por un lado, ayuda a mantener una distancia muy corta entre lo que funciona y lo que no. Ayuda a minimizar el tiempo necesario. Fíjense que ¿les ha pasado alguna vez que están desarrollando software? Todo funciona súper bien, hacen un cambio y ya no funciona nada. ¿Les ha ocurrido eso? Muchas veces. Pero un montón. Muchas veces. Común. ¿Sebastián Rojas está pasado? Un montón de veces. ¿Sí? Entonces, las pruebas, en este caso, nos permiten, de alguna manera, a medida que vayamos agregando nuevo código, podemos ir directamente asegurándonos que estas pruebas, efectivamente, al momento de hacer alguna modificación, pasen la prueba o no. Entonces, fíjense que en el caso de Android Studio, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto estos dos elementos que estaban en color verde, aquí en la parte Java? ¿Te acuerdan que acá está nuestro código, que es el main activity, y luego hay uno que dice Android Test, y al lado hay uno que dice Test? ¿Lo ven, no es cierto? Sí. Entonces, en este caso, en estas pruebas, lo que nosotros podemos hacer es escribir algunas pruebas. Y de hecho, si ustedes se fijan, ya hay escrita una acá. Esta que se llama Example Unit Test. Ahí está. ¿Se fijan? Y esta es una prueba muy básica y que simplemente lo que está haciendo es asegurarse que, por ejemplo, un método que diga que la adición es correcta. Entonces, ¿qué es lo que uno escribe? Simplemente llama a este método que se llama AssertEquals, que pertenece acá a las assert del JUnit, que es una librería que es parte de... que se utiliza muchísimo en Java. De hecho, si ustedes se acuerdan, en el directorio en el build.gradle, acá nos vamos a encontrar, por acá, en la parte de las dependencias. Profesor, pequeño paréntesis, ¿cómo se llama ese plugin que usted nos dijo de Code no sé cuánto al principio? El CheckStyle. CheckStyle, ese era. CheckStyle, sí. Ya, ahí sí. Entonces, fíjense que ahí estamos usando JUnit y JUnit 4. Ahora, JUnit es todo un mundo. De hecho, deberíamos usar JUnit 5, porque es la última versión. Esta que está acá. Y fíjense que JUnit acá es un proyecto bien gigante. Y aquí tiene algunas guías de uso. Cómo se utiliza, las versiones, el test kit. Fíjense cómo se escribe un caso de prueba.
¿Se fijan? Entonces acá tenemos simplemente una calculadora y queremos saber si esa calculadora funciona bien. Entonces vamos a crear ahí la instancia de la calculadora y después simplemente aquí viene el hacer equals, y lo que dice es que comparo el valor esperado con el resultado. Si esto no es correcto, la aplicación debería fallar. Entonces fíjense que vamos a hacer rápidamente, vamos a construir acá una clase que simplemente le vamos a llamar testCalculator, acá. Y esta clase lo que va a hacer es, bueno, no es una mejor técnica, pero simplemente vamos a utilizar final calculator private static final, no, class, ahí está, calculator. Y vamos a agregarle aquí el método que tiene, que se llama add. Entonces simplemente vamos a agregar acá un public int add, que va a recibir un int a, va a recibir un int b. ¿Se fijan? Entonces ahora, fíjense que yo estoy partiendo un poco al revés de lo que recomienda la codificación de TDDEF. En este caso dice que deberíamos tener una private calculator igual a calculator igual a new calculator. Ahí está. De calculator. Y aquí vamos a escribir la clase. Idealmente esta clase debería estar afuera. Y simplemente esto va a retornar. Miren. Vamos a imaginar que no le pego muy bien a la suma, entonces simplemente voy a retornar a menos b. Ahí está. Sum a más b. Entonces tengo simplemente mi clase calculator. Y acá lo que dice es que vamos a agregar esta prueba, que es esta class test calculator. Entonces simplemente public void test calculator add. Un método de prueba, simplemente se le agrega una anotación que diga test. ¿Ven? Se coloca ahí @test y automáticamente aparece ahí un play. Y simplemente lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Hacer equals. Hacer equals y me falta el import este que está acá. Lo voy a copiar para acá. Assert. ¿Qué me dice acá? Que esto es, perdón, esto es JUnit 5. Estamos usando el 4, de ahí nos vamos a cambiar al 5. Assert, bueno, en realidad esto se escribe. Claro, se escribe con esta clase. Ahí está. Assert equals. Claro, hacer equals. Entonces el resultado de, por ejemplo, 2 más 2 debería ser, eso es lo esperado. Luego el valor actual, que sería el calculator.add 2 con 2. Y fíjense que en este caso, claro, la prueba debería fallar. Debería fallar porque el método add, que está sumando las dos cosas, en realidad lo está restando. Fíjense que voy a echar a correr la prueba. Miren, le voy a dar play ahí. Le voy a decir run. Va a empezar a correr la prueba. Se demora unos segundos ahí en partir, pero una vez que esto se instancia ya parte mucho más rápido. Y fíjense que lo interesante es que uno puede decirle a Android Studio, decirle a IntelliJ, que esté constantemente ejecutando las pruebas. Entonces ustedes pueden empezar a programar rápidamente. Ahí terminó la prueba. Y fíjense que miren el error.
¿Te Por fijas? ejemplo, eso no causaría en algún punto del desarrollo del requerimiento, sí, una sobrecarga así, excesiva en el. ¿En el computador? ¿Ah? O. Sí, probablemente, pero se van a dar cuenta ustedes que, claro, cuando ustedes están desarrollando en una empresa profesional, usualmente las máquinas de desarrollo son bastante grandes. No suelen Ah, ser obvio, enormes, obvio. no Pero, suelen ser enormes. pero, por ejemplo, así, en un caso en extremis, así, estamos desarrollando una calculadora de funciones en 3D, así, no ¿Ya? causaría. Aún así la soportaría, ¿no? Es que yo nunca he desarrollado el. Sí, funciona sin Ah, problema. Ahora, claro, lo que a veces uno hace es, en vez de activarlas todas, en vez que se estén ejecutando en segundo plano, simplemente tal cual como estamos haciendo, una vez que tú estás más o menos seguro, le das ahí play. ¿Te fijas? Y en este caso, no sé si lo ven, pero dice test filed. Y al lado, si se fijan muy chiquitito, hay uno que dice 3ms. Ese 3ms lo que hace referencia es la cantidad de tiempo que se tomó la prueba. Entonces, fíjense qué pasó acá. Se esperaba que el resultado de esta operación fuera 4, pero el valor actual que retornó la operación fue 0. ¿Se fijan? Entonces parece ser que en este caso, esta es una calculadora bien mala. Entonces me voy a corregir esto y simplemente le colocaré ahí más. A ver, y se habrá hecho correr la prueba. Fijan, ahora dice test pasado. ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Se fijan que ahora es un botón verde? sí. ¿Sí? Y ahora miren lo interesante de esta cosa. Yo lo que puedo hacer además acá es, déjenme, falta acá el toolbar, claro. Fíjate que agregué el toolbar, lo ven acá arriba, ¿no es cierto? ¿Se alcanza a ver? Sí, Déjenme ver acá el run. Claro, mira, fíjate que aquí donde está el botón verde, si le hago clic con el botón derecho, está el run, ¿lo ven, no es cierto? La primera opción. Pero luego está la opción que dice debug, pero un poquito más abajo dice run with coverage. ¿La ven, no es cierto? Entonces, esta sí. run with coverage, miren, lo voy a echar a correr, es muy similar, pero ahora viene algo interesante. Se fijan que ahí terminó, me dijo que todo estaba ok, ¿sí? Pero miren, se abrió esta ventanita acá al lado. Se abrió una ventana acá al lado en la cual yo puedo navegar y fíjense que en este caso, esta ventana me dice de todo el código que está dentro del proyecto, cuánto de ese código efectivamente se ejecutó. Entonces, fíjense, y claro, acá hay una serie de elementos, en este caso, el test calculator está acá en el CL, UCN, disk, desarrollo solucional, first app, y fíjense que, claro, la prueba no contempla ni el build config ni el main activity. Porque, claro, usualmente lo que hacemos es que, lo que yo esperaría es que esta clase calculadora estuviese en este otro directorio. Y si te fijas, mira, ahí aparece unos pequeños mensajitos que dice 0% clases, 0% líneas de cobertura. Y esto, les vuelvo a decir, lo que hace es, cuando ejecuta la prueba, lo que hace IntelliJ está mirando qué líneas de código se ejecutaron. Y esas las cuenta. Por lo tanto, ustedes pueden identificar fácilmente dentro del proyecto cuáles son el código que efectivamente se ejecutó y cuál no. Ayuda a minimizar el tiempo necesario para factorizar el código, mejora la confianza, ya no se tiene miedo, la prueba de alguna manera indica la calidad. Lo que uno esperaría es que el porcentaje de cobertura fuera al menos superior al 80%. Algunas empresas de desarrollo de software suelen rechazar códigos si es que no tiene adjunta la prueba la evidencia que efectivamente al menos el 80% de las líneas de código fueran probadas. Hay algunas que son 90%, otras que son 95%. ¿Se fijan? Entonces, estos son los beneficios del TDD. Ahora nosotros los vamos a aplicar directamente en nuestro proyecto, así es que no se preocupen de eso, así que lo vamos a utilizar. Ahora, el ciclo de vida del TDD
son simplemente esos siete puntos, que lo que dice es, primero se elige un requisito, luego de la lista de requisitos que ustedes pueden haber analizado, por ejemplo, casos de uso o historias de usuario, eligen uno de estos, escriben la prueba, verifican que la prueba falle, obviamente como no hay código va a fallar, después comienzan directamente con la implementación, luego escriben las pruebas automatizadas, se elimina en caso de que haya código ahí repetido, y después se actualiza la lista de requisitos y eso se vuelve a repetir una y otra vez. Por lo tanto, este es el ciclo de vida que en general, y eso es lo interesante, en las empresas relativamente grandes se hace una diferencia entre el viejo que desarrolla y el viejo que hace la prueba. Generalmente, como que uno comienza escribiendo las pruebas y después otra persona se encarga del desarrollo. Y bueno, esto del test coverage ya lo acabamos de ver, que de alguna manera me permite encontrar código que no está testeado. Y eso, como lo sí lo vamos a hacer en algunas clases siguientes. Y lo interesante de esto es que además hay algunas herramientas que pueden obtener algunas estadísticas. Por ejemplo, esta se llama SonarQube. Y esta lo que hace es, permite identificar dentro, miren, ahí hay un pequeño reporte, dice, de esta prueba hay 278 pruebas unitarias, pero solamente el 15,4% del código fue probado. Entonces eso me está diciendo que hay un problema ahí de testing. Y la otra cosa interesante es que como estas pruebas también se pueden hacer en Android, utilizando un dispositivo, ustedes pueden simular, por ejemplo, el login. O sea, que parta la aplicación, que escriba ahí el nombre del usuario, que escriba el password, luego, a ver, ¿qué es lo que tengo que ver? Luego que agregue, por ejemplo, no sé, una persona, luego que elimine, que revise que efectivamente se hizo la eliminación. Entonces, toda esta programación ustedes la pueden de alguna manera automatizar. Ahora, ¿cómo se puede mejorar la calidad? Hay varias formas de hacerlo. Existe, bueno, esto Solid, no sé si alguien lo ha escuchado. ¿Han escuchado hablar del Solid, del patrón? ¿Ninguno? No, creo que no. El Solid, El bueno, es una Clean tibia. Code, el Clean Code creo que sí, porque creo que existe un libro que se llama así, ¿cierto? Justamente, lo tengo por ahí. Sí, creo que ese me han recomendado mucho y creo que ese mismo autor escribió otro que se llama El pseudocódigo también, creo. Justamente. Este libro es súper, Sí, súper, dicen que es súper muy bueno. bueno, sí, dicen que es buenísimo. Sí, es buenísimo. Y también caro por lo que veo. Sí, por ahí tengo una copia. Por ahí tengo una copia. Ah, la tengo en la universidad. Sí, pero la verdad es que es súper, súper útil porque de alguna manera les enseña cómo Sí. podemos de alguna manera programar rápidamente utilizando metodologías ágiles, pero de forma artesanal, como que fuéramos verdaderos artesanos del desarrollo. Sí. Igual dicen que ese autor tiene puro buenos libros de... Sí, pero sí, o sea, él es conocido, Martin. O sea, si ustedes desarrollan software y no conocen a Martin, deberíamos investigar un poquito por esa línea. Porque efectivamente lo que hay que hacer es seguirle a los grandes. Patrones de desarrollo. No sé si en ingeniería de software vieron algún patrón de desarrollo. El singleton, el fachada, ¿vieron alguno, no? O al menos se los mencionaron. Creo que sí. Sí, tienen que haberlos mencionado. Ahora, de ahí aplicarlos es otra cosa. Fíjense que Robert C. Martin, este mismo caballero del Clean Code, acuñó este término que se llama sólido, el SOLID, que representa 5 principios básicos, particularmente la programación orientada al objeto. Y estos 5 principios están declarados, a ver si logro mostrarles el link, por acá. Ahí está. Porque estos cinco patrones, fíjense que acá está. Acá están los principios sólidos, que en realidad es la sigla. La S viene responsabilidad única, abierto cerrado, la sustitución del ISCO, la segregación de interfase y la inversión de dependencia. Estos No 5 se le elementos. conocía también como la programación atómica, ¿cierto? Programación atómica, eso no lo había escuchado nunca. Sí. O sea,
es aquella programación que cada parte o cada función, creo, eso mismo tiene que ser indivisible, pero Ya. claramente te acaba, quizá absorbe ese tema igual. Sí, puede ser. Ahora, fíjense que en este link que está acá, es interesante porque les va mostrando acá directamente qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, una clase tiene que tener solamente una responsabilidad. Imaginemos, por ejemplo, ya con esto ya vamos terminando. Imaginemos que tenemos acá una clase persona. Aquí una clase persona, y esta clase persona simplemente le vamos a agregar lo típico, así un private string root, private string nombre. ¿Sí? Vamos a agregarle el constructor, este constructor, y vamos a agregarle los set. Ya, get and setters. Ya, ahí están los get y set. ¿Se fijan? Entonces, bueno, le falta toda la documentación. La pregunta que a lo mejor, y con esto cerramos, es, fíjense que acá hay un root. ¿Dónde deberíamos validar ese root? Nicolás, ¿alguna duda? ¿Dónde podríamos validar ese root? Hay que validarlo. José, ¿dónde podríamos validar este root? Pablo. Oye, ¿hay alguien ahí? Bueno, lo que dice este método de sustitución, bueno, ustedes ahí lo van a investigar. Lo que dice simplemente es que la responsabilidad tiene que ser única. Entonces, en este caso, si yo le asigno la responsabilidad a la clase persona, imaginemos acá algún método, no sé, privado, boolean, que se llama así como, no sé, pues validar root, string root o algo así, parece ser que el código que esté acá, lo que estoy haciendo estoy responsabilizando a la persona de realizar directamente su validación. Y parece ser que eso no tiene mucho sentido desde el punto de vista de la S del método solid. Lo que dice es que este método validar root debería estar en una clase propia que se encargue de las validaciones. Entonces, bueno, ahí están los links, les sugiero que los lean. Hay varios explicados con ejemplos. Sí, aquí les dejé los mejores que encontré. Profesor, Dígame. eso no sería como un principio de ¿cómo se llamaba? La programación funcional, ¿cierto? La de... No es exactamente lo mismo, la programación funcional es otra cosa. ¿Cuál Pero sería como la diferencia, entonces? Lo que dice son los principios básicos. Lo que pasa es que la programación funcional no está asociada a la orientación al objeto. Y estos elementos están asociados a la orientación al objeto. Esa es la diferencia. Aquí se habla de polimorfismo. Sí, se habla de de hecho estoy leyendo y sí, tienes razón. Se usa cosas como el cálculo de lambda para recursión y, claro, sí. Ya ese es tipo de cosas. otro mundo ya, sí. Sí, esto es, como les digo, solid. Por otro lado está el clean code. Aquí justamente el libro que yo le mencionaba. Y lo que dice el clean code es que tiene más o menos 6 elementos que dice que las características que tiene que tener el código limpio son que debe ser elegante. Fíjense, dice, el código limpio debe ser un placer leerlo. Se debe sentir la misma sensación al ver una artesanía bien construida o al ver el diseño de un buen vehículo. Debe ser centrado. Cada método, clase o módulo expone una actitud decidida que no se ve afectada por el código que lo rodea. Debe ser responsable. Alguien se ha tomado el tiempo de escribir y mantener el código simple y ordenado. Se ha tomado la debida atención a los detalles, se han preocupado. ¿Se fijan? Debe ser verificado. El código debe pasar todas las pruebas. Esto se une con lo que vimos recién de las pruebas unitarias. No existe duplicidad, no hay código repetido. Debe ser justo y necesario. El código es el mínimo número de entidades, clases, métodos, etcétera, que resuelven el problema.
¿Se fijan? Entonces, todos estos elementos son los que de alguna manera, si nosotros internalizamos en el desarrollo, nos van a llevar a la larga a poder desarrollar código de buena calidad. ¿Se fijan? En general, este es el ciclo directamente de codificación. Tenemos el equipo de desarrollo que generan código, esto va a dar a un repositorio de código. El repositorio de código lo compila, hace un análisis estático, ejecutando las pruebas unitarias. Luego se obtiene el test, el reporte de cobertura de código. Y luego esto va a dar directamente de regreso al equipo de desarrollo para poder directamente la construcción. Este es el ciclo de alguna manera virtuoso que es necesario para escribir código de buena calidad. Y el versionado semántico, la verdad es que esto es muy simple de explicar. Lo que dice es que cada vez que usted vaya a escribir código o escribir alguna aplicación de software, esta aplicación de software usted tiene que etiquetarla con 3 números que estén separados, que se conoce como major, minor y patch. No sé si esto lo había explicado antes, ¿no? Me parece que sí. Fíjense que en mi caso, yo tengo por acá Windows 10, y si ustedes se fijan, si abro una ventanita Windows 10, me dice que tengo la versión 10, ¿se fijan? Eso sería el major. Luego viene un minor, que sería la 19.043, y luego viene un patch, que sería la 11.47. ¿Se fijan? Si miramos, por ejemplo, un navegador, en este caso un Chrome, por acá me voy a ir a Help, a About, y en este caso, miren, ¿se fijan? Yo tengo acá una versión de Chrome que dice que la versión 94 sería la Major, luego la Minor, que sería la 4606, y luego el Patch. ¿Se fijan? Y la mayoría de los software tienen exactamente el mismo comportamiento. Déjenme ver por acá. Claro, miren, acá tengo el Office. En este caso, el Office dice que la versión es la 2108, build 14326.patch 20404. ¿Se fijan? Entonces, la mayoría de los software tienen versiones, y el versionado que se recomienda es justamente utilizar estos 3 elementos: el major, el minor y el patch. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos valores? El major es cuando se realizan cambios incompatibles con la versión anterior, el minor es cuando se agregan funcionalidades que es compatible, y el patch es cuando se corrige un error o se hace algún avance muy pequeñito. ¿Se fijan? Y por último, el control de versiones, que esto se lo voy a dejar de tarea para que ustedes lo lean. Así que, chiquillos, quedamos hasta acá. No sé si hay alguna duda.